Buenas noches. Continuando con los temas propuestos por el profesor, vamos a desarrollar aquí una parte del tema número 6, que es gestión de seguridad, protegiendo los activos de tu organización. Entonces, en este curso sobre seguridad, donde exploraremos los principios y prácticas esenciales para proteger los activos de una organización frente a amenazas y riesgos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que vamos a comentar aquí en estas pequeñas láminas? Aspectos generales de la gestión de seguridad. Los activos. ¿Qué son los activos? Son recursos valiosos para una organización. Ejemplo, datos, software, hardware, etc. ¿Cuáles pueden ser las posibles amenazas? Son eventos. ¿Qué son las amenazas? Son eventos que pueden causar daño a los activos. Ejemplos de estos posibles amenazas: ciberataques, desastres naturales, errores humanos. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Son debilidades en los sistemas que pueden ser explotadas por las amenazas. Ejemplo, sistemas sin actualizaciones de seguridad pueden ser vulnerables a ataques. Bien, en este mismo orden, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Una oficina de una pequeña empresa. ¿Qué son los activos para esta pequeña empresa? En una pequeña empresa los activos pueden incluir computadoras, servidores, datos de clientes, software de gestión y documentos importantes. Entonces, la base de datos de clientes que contiene información personal y de contacto. ¿Qué son las amenazas? Son eventos que pueden causar daños a estos activos. Ejemplo, los ciberataques, como ya hemos dicho, que intentan robar datos del cliente, un incendio que destruye equipos, documentos, o un empleado que accidentalmente borra archivos importantes. ¿Cuáles son entonces las vulnerabilidades? Son debilidades en los sistemas que pueden ser explotadas por las amenazas. Entonces, ejemplos: software desactualizado. Si las computadoras no tienen las últimas actualizaciones de seguridad, pueden ser vulnerables. Ataques. Contraseñas débiles. Si los empleados usan contraseñas fáciles de adivinar, los atacantes pueden acceder a los sistemas con facilidad. Entonces, falta de copias de seguridad. Si no se realizan copias de seguridad regularmente, la pérdida de datos puede ser entonces catastrófica. Bueno, entonces, ¿cuáles son las vulnerabilidades y los riesgos? ¿Cómo hacer o cómo identificar las vulnerabilidades en este caso? Estas vulnerabilidades, que es el proceso de encontrar debilidades en los sistemas. ¿Cómo hacemos? Bueno, debemos revisar el software para detectar errores que pueden ser explotados por atacantes. ¿Cómo evaluamos los riesgos? Los riesgos es determinar la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y el impacto que tendría. ¿Cómo se evalúa? Bueno, evaluar con cuán probable es un ciberataque ocurra y qué daño podría causar a la empresa. Con respecto a la gestión de riesgos, ¿qué es esto? Es implementar medidas para reducir los riesgos a un nivel aceptable. Por ejemplo, usar estrategias como mitigación, reducir el riesgo, la transferencia, asegurar el riesgo, y la aceptación, aceptar el riesgo si es bajo. Bien, vamos a poner un ejemplo sencillito. En una tienda en línea, identificación de vulnerabilidades es el proceso para encontrar debilidades en el sistema. La tienda en línea revisa su sitio web y descubre que no tiene certificado SSL, Security Socket Layer, lo que significa que la información de los clientes no está encriptada y puede ser interceptada. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Se determina la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y el impacto que tendría. Con respecto a la tienda, debe evaluar que hay una alta probabilidad de que los datos de los clientes sean robados debido a la falta de encriptación, lo que podría resultar en pérdida de confianza, ventas, así como posibles sanciones legales. Con respecto a la gestión de riesgos, en este caso, es implementar medidas para reducir los riesgos a un nivel aceptable. Ejemplo, la tienda decide implementar el certificado SSL para encriptar la información de los clientes, mitigación del riesgo. También contrata un seguro cibernético para cubrir posibles pérdidas financieras en caso de que un ataque se produzca. Entonces,
como un ejemplo que hemos dado, puede identificar esas vulnerabilidades y evaluar los riesgos asociados a la gestión de riesgos para proteger sus activos de información. Bien, entonces, para evaluar esta lámina, que son las medidas de protección, podemos comentar entonces, ¿qué son los controles técnicos? ¿Qué son estos controles técnicos? Son herramientas tecnológicas utilizadas para proteger los sistemas de datos. Ejemplos, por ejemplo, el firewall, dispositivos o programas que filtran el tráfico de redes para bloquear accesos no autorizados. Sistema de detección de intrusos, IDS, herramientas que monitorean la red en busca de actividades sospechosas. Cifrado de datos, proceso de convertir datos a un formato seguro que solo puede ser leído por personas autorizadas. Los controles administrativos son políticas, procedimientos y directrices que ayudan a gestionar la seguridad. Ejemplo, política de seguridad, una regla y normas que los empleados deben seguir para mantener seguridad. Procedimientos, deben seguir pasos detallados para realizar tareas de manera segura. Entrenamiento, capacitación para los empleados sobre la práctica de seguridad. Con respecto a los controles físicos, son medidas para proteger físicamente los activos de la organización. Ejemplo, cerraduras, dispositivos para asegurar puertas y ventanas, sistemas de vigilancia como cámaras y otros dispositivos para monitorear las instalaciones. Control de acceso, sistemas que limitan quién entra a ciertas áreas como tarjetas de acceso o huellas dactilares. Entonces, valga decir, por ejemplo, vamos a poner una empresita pequeña que tiene estos tipos de controles. Entonces, el control técnico de las herramientas tecnológicas que están utilizando. El firewall, la empresa instala un firewall que bloquea accesos no autorizados. Sistemas de detección, bueno, entonces en este caso implementa el IDS para monitorear la red. Cifrado de datos, utiliza cifrado para proteger la información. Para los controles administrativos, las políticas, procedimientos y directrices. Para las políticas de seguridad, la empresa establece una política de seguridad que todos los empleados deben seguir, como uso de contraseñas seguras y prohibición de compartir información confidencial. Procedimientos, crean procedimientos detallados para que el manejo de seguro de datos, como la forma correcta de almacenar y eliminar información. Entrenamiento, sí, ofrece entrenamiento a su personal. Con respecto a los controles físicos, entonces las medidas para proteger físicamente activos de la organización. Cerraduras, sistemas de vigilancia y control de accesos. Entonces, en este sentido, tenemos para continuar lo que son las políticas de seguridad. Con respecto a las políticas de seguridad de información, ¿qué es esto? Establece cómo se protege la información sensible como datos personales y financieros. Ejemplo, implementa políticas de acceso, encriptación de datos y manejo de contraseñas para asegurar que solo personas autorizadas puedan acceder. Esta política de gestión define el proceso que identifica, evaluar y gestionar los riesgos. Crear planes de acción para mitigar riesgos, como realizar evaluaciones periódicas de seguridad y establecer medidas preventivas. Política de respuesta y incidentes proporciona plan de acción claro para reconocer los incidentes de seguridad. Ejemplo, tener un protocolo para manejar ataques cibernéticos, pérdida de datos o errores humanos, incluyendo notificación de las partes afectadas y recuperación de datos. Entonces, el servicio de, por ejemplo, el Closed Circuit Television es un sistema que se utiliza también en este tipo de sistemas de seguridad. Bueno, ejemplo de políticas de seguridad. Vamos a poner algunos ejemplos sencillos. Las políticas de contraseña, que definen los requisitos para las contraseñas utilizadas en la organización. Establecer las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres, incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y cambiarse cada 90 días. Políticas de uso aceptable. Establece que las reglas sobre el uso de recursos informáticos de organización. Definir que los empleados no deben usar los equipos de la empresa para actividades personales como navegar por redes sociales o descargar software no autorizado. Con respecto a las políticas de seguridad de datos, regular el manejo y almacenamiento y acceso de datos confidenciales. Especificar que los datos sensibles deben almacenarse en servidores seguros, encriptarse durante la transmisión y solo accesible por personal autorizado. Entonces, vemos entonces que todas estas medidas son las que nos están garantizando ese proceso. Con respecto a la vulnerabilidad,
Falta de actualizaciones, los sobres desactualizados pueden ser vulnerables a ataques conocidos porque es crucial aplicar actualizaciones de seguridad con regularidad. Las configuraciones incorrectas, por ejemplo, configuraciones incorrectas en los sistemas de dispositivos pueden crear brechas de seguridad que pueden ser explotadas por los atacantes. Errores de programación. El código fuente puede crear puntos débiles que pueden ser utilizados para obtener acceso no autorizado al sistema. En conclusión, la gestión de seguridad como estrategia es fundamental. La gestión de seguridad es crucial para la protección de los activos de una organización, implementar medidas de protección, políticas de seguridad y protocolos de respuesta. Incidentes con esenciales para garantizar la seguridad en un mundo digital cada vez más complejo. Bueno, para esta presentación lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima presentación.